Habla Sigrid Broda, coordinadora del área de rehabilitación de Latinoamérica de la empresa Advanced Bionics. Estamos realmente muy emocionados por el día de hoy estar lanzando un nuevo programa, un programa llamado AV Colegio. AV Colegio es una serie de cursos que hemos diseñado para ustedes justamente, para la familia AV. Nos estaremos reuniendo una vez al mes y podremos compartir temas de gran interés que ustedes han solicitado como papás de niños que tienen un implante coclear o como usuarios del mismo. Lo que buscamos justamente es poder apoyarlos en temas de gran importancia como ser productos y servicios, apoyarlos dentro del área emocional, apoyarlos en rehabilitación. Estamos orgullosos, como recién les decía, de que podamos aprender juntos a vivir con el implante coclear. Tenemos en este momento papás conectados de diferentes países de Latinoamérica. Le damos la cordial bienvenida a los papás de Costa Rica, de México, de Guatemala, de Colombia, de Panamá, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. Les pedimos de favor poder respetar estas características y condiciones de silenciar sus micrófonos para evitar interferencias en el audio. Cualquier pregunta que tengan, tenemos disponible para ustedes, la pueden escribir y la vamos a resolver al final de la presentación. Y van a recibir, terminando este curso, una encuesta de satisfacción a sus correos que nos gustaría nos puedan responder para poder mejorar día a día este programa de capacitación. Buscamos y deseamos un mundo donde todos disfruten el deleite de una mejor audición y por lo tanto que vivan una vida sin límites. Los valores de innovación, compromiso y responsabilidad nos caracterizan en Advanced Bionics y es lo que queremos también compartir y transmitirles a ustedes. Los dejamos justamente con Daisy Calderón, que es nuestra ponente del día de hoy, fonoaudióloga, con 10 años de experiencia dentro del área de la terapia auditivo-verbal, audióloga, mismo tiempo de ejercer dentro del área, 10 años de experiencia como audióloga y coordinadora del área de servicio al cliente para Latinoamérica. Bienvenida, Daisy, en este momento te estamos compartiendo la pantalla para que todos podamos disfrutar justamente de tu conferencia. Gracias a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Sigrid, gracias por la presentación. De verdad que para mí es un placer poder estar con ustedes esta tarde y sobre todo poder compartir este primer curso en línea que vamos a dedicar a ustedes los papás. Sobre todo vamos a trabajar temas como conectividad, psicología, mantenimiento, rehabilitación, educación, tecnología, que son temas muy importantes para cada uno de nosotros porque cada día y cada edad trae cosas nuevas en el implante, cosas nuevas en sus hijos, cosas nuevas en el estudio, y sí es importante que cada uno de ustedes se vaya apoderando de los temas. Bueno, como les decía Sigrid, entonces comenzamos con AV Colegio. Hoy vamos a trabajar cómo cuido el procesador de sonido. Son varias familias también, como lo mencionaba Sigrid, entonces tenemos que manejar varios temas. Vamos a manejar temas como diferentes procesadores y por esta razón vamos a dedicar un poquito de tiempo a cada uno. Sin embargo, como también lo decía Sigrid, soy la coordinadora para Latinoamérica de servicio al cliente y durante esta época hemos tenido muchas preguntas. Entonces, si queremos comenzar con este tema de servicios y ventas. Entonces, voy a hacer un recorrido muy breve por toda nuestra historia porque es importante que nosotros como papás conozcamos un poco esa historia de esos procesadores y por qué la compañía va cambiando los procesadores. ¿Qué hace que la compañía cambie esos procesadores? ¿Y qué beneficios realmente traen para mi hijo?
Entonces, el primer procesador que les estoy mostrando en pantalla es el Platinum. Muchos de ustedes tuvieron en su momento un Platinum. Este procesador era un procesador maravilloso. A mí me encantaba en terapia. Era un procesador robusto, era un procesador grande que si los niños se caían, pues obviamente iba a tener su maltrato, pero en ningún momento se iba a dañar. Pero también tenía otras cosas como el peso. Era un poco pesado para los niños. Sin embargo, después de años de venir trabajando en este tipo de tecnología, la compañía como tal, y siempre en el beneficio de ustedes, se dio cuenta que podíamos achicar toda esa tecnología y comenzamos y pasamos a esos procesadores retroauriculares, donde encontramos un procesador Aurea y luego un procesador Harmony. Ustedes dirán, ¿qué es esto que encuentran aquí abajo? Fin de ventas, fin de servicio. Sí. El fin de ventas es cuando ya se terminan las ventas de cada uno de los procesadores y el fin de servicio es cuando ya no vamos a sacar más accesorios para ese tipo de procesadores. Estas fechas es muy importante que ustedes las tengan presentes, por eso tenemos que hacer actualizaciones. Pero sobre todo la actualización se hace porque vamos a hacer una mejora en la tecnología, una mejora en esa audición, una mejora en cada uno de esos aspectos detallados que tiene ese procesador. Entonces, como les mencionaba, pasamos luego a un Harmony, donde muchos también ya conocen que tiene un T-Mic, y también les quiero reiterar que el T-Mic está patentado por nosotros, solamente lo tiene AV, y es el primer accesorio que saca una de estas compañías para que la audición sea mucho más clara y mucho más cercana a la audición normal. Entonces, ¿por qué? Porque se coloca justo en el canal auditivo. Entonces, de esta forma íbamos a tener una mejor señal auditiva. Entonces, como les voy mostrando poco a poco, cada una de esas tecnologías va teniendo una mejora. Entonces, acá estamos con el Harmony y luego pasamos al Neptune. El Neptune es el primer procesador en la industria de implantes cocleares, que se puede sumergir. Yo creo que todos los que hemos sido papás tenemos unas experiencias muy bonitas cuando llevamos un hijo al agua. Tener un hijo en una piscina o en la bañera, poder gritarle, poder decirle palabras, poder jugar con él y que nos escuche es una de las formas más gratificantes que podemos encontrar. Neptune nos permitió hacer eso porque fue el primer procesador que lo podíamos sumergir, que podíamos tener ese tipo de actividades sin ninguna preocupación. Hasta ese momento nadie más había logrado sacar esa tecnología. Hago todo este recuento y les vuelvo y les reitero por qué la importancia de ir cambiando de tecnología. No solamente son cosas, sino las cosas son detalladas, son cosas para el mejoramiento de cada una de la audición. Y por último vamos a encontrar el NAIDA, que es en este momento como nuestro plus en procesadores porque tiene una versatilidad y una audibilidad de maravilla. Entonces, por eso quería hacerles un repaso en cada uno de los procesadores y cada una de las tecnologías ha traído a otra mejora. Siempre estamos en ustedes pensando, siempre estamos tratando de mejorar y siempre estamos llevando a esa audición cada vez más cercana a la audición normal, perdón. Otro tema que hemos trabajado también durante estas épocas, realmente digo estas épocas porque son durante estos meses, me han hecho muchísimos cuestionamientos sobre las garantías. Es otro de los temas que quería mostrarles. Ustedes tienen garantías de 3 años en procesador y en antena. Aprovéchenlas. Yo sí les digo, miren, ustedes tienen un plus con esto. Tener 3 años de garantía en un procesador es mucho tiempo y nosotros como compañía se los damos. No solamente en el procesador, sino en la antena también y en el cable. El cable tiene 1 año de garantía. Durante ese año ustedes pueden cambiar ese cable en caso de daño. Hay que decirles una cosa, el daño es por digamos que viniendo de fábrica. No es un daño que se lo comió el perrito o que pase por encima y lo pisé. Ese tipo de daños no los cubre la garantía, pero por daño de fábrica sí los cubre la garantía.
pero es la única compañía que les respalda a ustedes todo el año, todo durante un año, esa compra o esa entrega de esos accesorios por primera vez. Entonces yo sí les digo, aprovechenlos. Mire, yo en esta parte de coordinación de servicio al cliente me han llegado papás que me dicen, Daisy, yo compré otro cable. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué compré otro cable? Ah, porque no sabía que tenía un año de garantía. Miren, esta situación se presenta y se presenta mucho. En el día de hoy también quería mostrarles esto para que ustedes se apropien de cada una de sus garantías. Como les dije cuando comenzamos, es para que ustedes se empoderen, para que ustedes manejen el producto y puedan llevar cada día mejor sus productos a su casa y obviamente al usuario final. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, como les mencionaba, entonces la parte interna tenemos 10 años de garantía, el procesador de sonido tenemos 3 años, el cable tiene 1 año desde el momento de la activación y hay otros accesorios que solamente tienen 90 o los empaques, como les decimos nosotros, los brazaletes, ese tipo de accesorios solamente tienen 90 días, pero los accesorios de más valor, como les digo, la antena y el cable y el procesador tienen un tiempo mucho más amplio. Bueno, vamos a comenzar aquí con las preguntas importantes. Vamos a comenzar ya con lo que son los procesadores. Como les decíamos, tenemos personas de todos los países de Latinoamérica, pero también tenemos personas donde tienen todavía Harmony, todavía Neptune y tenemos Naida. Por esta razón vamos a pasar por los 3 procesadores, pero hay cosas que vamos a compartir entre procesador y procesador. Entonces pongamos mucha atención. Yo sé que hay unos que no tienen ese procesador, pero sí hay tipsitos que nos pueden ayudar. Entonces, una de las preguntas importantes cuando ya no escucho o deja de escuchar mi hijo o mis familiares, ¿cuánto? ¿Cuándo pasó? ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces sí es importante que nos digan cuando lleguen a la consulta audiológica cuánto tiempo pasó y cuánto tiempo dejó de escuchar esa persona. Es muy importante. ¿En dónde pasó? Es otra de las preguntas muy importantes para nosotros, porque queremos saber qué fue la situación que generó que esa persona dejara de escuchar. Entonces, ¿dónde estaba ese niño? ¿Dónde estaba ese familiar? Entonces, sí es muy importante que nos describan la situación. Todos y cada uno de los datos que ustedes nos dan a diario son muy valiosos. El conocimiento no se crea solamente o no se da por parte de nosotros, sino también por parte de ustedes. Entonces, cada que nos dicen algo, uno dice, ah, sí, sabe que sí, puede ser tal cosa. Entonces, ¿dónde estaba esa persona para que hubiera ocurrido eso? Miren, les voy a contar una situación que pasó. Llega un lunes. El lunes a las 8 de la mañana llega una persona, su papá con su niño, me dice, Daisy, yo creo que ya no escucha a mi hijo. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, ¿en dónde estaban? ¿Qué situación fue? Y en medio del relato el papá me dice, no, estábamos en un parque, estábamos comiendo helado, y me siguió relatando la historia muy tranquilamente hasta cuando el papá me dice, bueno, y de un momento a otro se rodó por un rodadero, creo que así se dice en todos los países, y después cuando subimos al carro nos dimos cuenta que el niño ya no escuchaba. Cuando el papá me relata esto, yo digo, bueno, pero ¿qué pasó? Y le pregunto yo al señor, ¿qué rodadero era? ¿De qué material estaba hecho? Y era de fibra de vidrio. Hace algunos años, los procesadores no tenían tanta fortaleza en toda la parte estática. ¿Y qué había pasado? Se había desprogramado el procesador. Ahí fue donde nos dimos cuenta que el niño se había desprogramado por haberse rodado. Hay situaciones muy especiales, por eso les digo que hay preguntas muy especiales. Y esa pregunta fue muy especial y muy valiosa para saber qué era lo que había ocurrido con ese procesador. Entonces, sí, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo?
cuándo, dónde. Y la otra pregunta, sí también debemos saber qué es lo que sucede con ese procesador. ¿Qué pasó con ese procesador? ¿Qué partes están en problema? ¿Qué partes tiene dañadas? Como les he dicho durante estos 5 minutos, lo más importante es que ustedes se empoderen del tema. ¿Saben ustedes correctamente el nombre de las partes de su procesador? A mí me gustaría muchas veces que un papá supiera exactamente cómo se llama cada cosa. Miren, yo recibo, no sé, miles de llamadas al día y a veces es un poco difícil por esa situación. Me dicen, se dañó la monedita. Y uno dice, ¿cuál es la monedita? Ah, la monedita que va pegada a la cabeza. Ok, la antena. Entonces sí es importante que ustedes sepan cada una de las partes, cómo se llaman. Aprender esas partes es muy importante. Le hice una pregunta. Sí, ¿con quién hablo? Con Hugo Armando Castellón. Hola Hugo, cuéntame. Jesús Santiago de aquí de Colombia. Una pregunta dice, mi hijo, o sea, el imán de la cabecita, ¿qué tan fuerte se le puede poner? Porque es que la fonoaudióloga que le está haciendo las terapias, ella dice que se le cae muy fácilmente. Pero entonces sí, la idea es quién o qué densidad o en qué capacidad está para el imán de la antena, que no le vaya a ocasionar problemas en la cirugía, ¿cierto? Sí, bueno, ese tema de imán lo voy a tratar un poquito más adelante, pero miren, esta pregunta es supremamente importante. A veces los papás nos dicen, es que no me entregaron los imanes. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan más imanes de lo debido, pueden llegar a lastimar la piel. Y en caso de dañar la piel o de lastimarla, va a ser después más difícil volverle a colocar el implante al niño. Sí necesitamos saber qué imán tiene en este momento y si se le cae muy frecuente, es ante qué situaciones exactamente. Entonces sí debemos entrar como en detalle cuántos imanes tiene, cuántos años tiene, en qué actividades se cae realmente el imán, pero sí debemos ir haciéndolo paulatinamente, es decir, vamos a ir colocando imanes lentamente. Necesitamos tener mucho cuidado con la piel, como les digo, con ese colgajo necesitamos tener mucho cuidado y sobre todo en niños. Los niños no tienen una piel tan gruesa como un adulto. Nosotros los adultos, cada que va pasando en una década vamos guardando más grasita, entonces los niños no tienen esa capa tan gruesa, entonces sí tenemos que irlo haciendo lentamente y paulatinamente. Tenemos que ir fijándonos. El imán, cuando uno pega el imán a la cabeza, no tiene que hacer como una chupa. Eso no lo tiene que hacer porque tiene mucha potencia. Debe tener una sujeción suave, pero que no se caiga. Entonces sí debemos mirar el caso, pero también les sugiero que vayan lentamente y que coloquen imanes lentamente. ¿Sí? ¿Sí, Hugo? Perfecto, Daisy. Muchas gracias por darnos tu experiencia. Vamos a seguir escuchándote y vamos a responder todas las preguntas al final. Los papás van a poder hacerlo de manera escrita. Gracias. Miren, lo que acaba de preguntar Hugo es muy importante, la inspección visual. ¿Qué estoy viendo yo con mi procesador? ¿Cómo está la entrada, los cables? ¿Tiene oxidación? ¿Tiene desechos? ¿Cómo están esos cables? ¿Cómo están esas baterías? ¿Cómo está? Si tiene algún tipo de, que si la batería tiene algún tipo de fractura o si se está rompiendo o alguna cosa de estas, nos toca estar pendientes. ¿Cómo está la antena? Si la antena se fracturó, si la antena está completa. Entonces, cada inspección de cada una de las partes se tiene que hacer. Por mi parte, sí les sugiero que lo hagan todos los días, los niños, sobre todo los niños que se van para el colegio, uno debe inspeccionar cada una de las partes para saber cómo se van para el colegio. Es muy importante. Entramos en la resolución de problemas. Voy a comenzar con el procesador Harmony. Sin embargo, como les decía, vamos a trabajar tipsitos que también nos sirven para los otros procesadores y vamos a ir adelantando. Bueno,
El Harmony tenía esta herramienta, tiene esta herramienta que se utiliza para verificar tanto el micrófono como el procesador. El Harmony utilizaba esta cajita, pero esta cajita funcionaba con una batería. Algunas veces me llamaban y me decían, Daisy, está dañado el procesador, la antena. No, realmente era que no le habían colocado la batería a este comprobador de escucha y por esa razón no se prendía y no se escuchaba nada. Esta era la cajita con la que o el comprobador realmente con la que se miraba cómo estaba el procesador y el T-Mic. Entonces, miren, de esta forma se colocaba aquí el T-Mic, se hacían sonidos y se podía escuchar. Acá tenía una abertura donde se colocaba manos libres y nosotros podíamos verificar la escucha. Y en la otra parte se colocaba el procesador. ¿Cómo se colocaba el procesador? El Harmony tiene tres casillas para colocar tres programas. Entonces se pueden colocar 2 programas y uno se puede dejar vacío. En ese programa que está vacío, siempre se va a prender una lucecita en la parte superior del Harmony de color verde. Y ahí vamos a poder verificar si el Harmony está funcionando o no está funcionando. Si no tienen un mapa vacío, no lo pueden hacer, no va a funcionar. Entonces siempre se sugiere que dejen un mapa vacío para verificar. Bueno, acá básicamente lo que nos muestra sería ideal si todos tuviéramos algo más de repuesto, un cable, una antena, un T-Mic, que en el momento en que detectemos que está dañado, pues podamos cambiarlo inmediatamente. En cuanto a las baterías del Harmony, también teníamos presente que tenían 2 huequitos o ranuritas en la parte superior. Y estas ranuritas muchas veces, como queda detrás de la oreja, al correr o al sudar, se llenaban de líquido y por esta razón se oxidaba muchísimo. Entonces sí se sugiere siempre que esas ranuritas estén completamente limpias para poder hacer una buena conexión y un buen contacto. Esos eran como los problemas más comunes que ocurría con el Harmony. Como les digo, el reemplazo de componentes es ideal, o sea, si ustedes pueden tener una antena, un cable, un T-Mic guardadito, es mucho mejor para que ustedes hagan el cambio inmediatamente y la persona o el niño o el adulto continúe escuchando. Miren, cuando uno ya es un paciente o un usuario de implante coclear donde sus habilidades auditivas están desarrolladas y mi audición es el primer momento de mi vida cuando yo me despierto, dejarlo sin escuchar es algo traumático, es algo muy, muy difícil. Yo a veces les digo a los papás, tápense los oídos por 1 minuto y no escuchen absolutamente nada. Lo difícil que es para uno no escuchar. Entonces, siempre les recomiendo que tengan algo más, un cable, una antena, para poder hacer el cambio inmediato. Bueno, como les venía diciendo, hay que solucionar esos problemas. Y a veces los problemas no son de cambio, a veces los problemas simplemente son de limpieza. Entonces, tener cada una de las piezas completamente limpias es ideal. En el Harmony, como les indicaba, estas ranuritas de la batería se sulfatan por el sudor o estos palitos del cargador, esto es polo negativo, polo positivo, se llegan a partir. En el momento en que se parten ya no van a cargar esas baterías porque ya no cumplen la función. Por lo tanto, si ustedes ven que no ingresa fácilmente la batería al cargador, no lo hagan a la fuerza. Esto siempre tiene que entrar fácilmente. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Qué recursos podemos encontrar para apoyarnos si no sabemos qué hacer? Los manuales del producto. Los manuales del producto vienen en diferentes idiomas, pero hay una partecita donde vienen en español. Entonces, es muy importante que ustedes los lean. Desafortunadamente, y sí lo digo como latina,
no tenemos a veces la cultura de leer todos los manuales o el manual completo, pero sí lo debemos leer. Dan información muy puntual y muy interesante. Entonces sí les recomiendo que lean los manuales. Nos vamos con el Neptune y la resolución de problemas de Neptune. Bueno, para todos los que me están escuchando, ahorita más tarde voy a hacerles una pregunta y el que me la responda completamente le voy a regalar un cable, no importa en el país que esté. Bueno, entonces los pasos básicos, como veníamos hablando, cuando el niño deja de responder, entonces comprobar la configuración del procesador y mirar qué preguntas podemos hacer. Pero también esta comprobación de la configuración del procesador, les quería hacer énfasis en los mapas de programación. Los mapas de la programación son muy importantes porque ellos nos indican en qué programa, en qué volumen, en qué estrategia nos han dejado los niveles para nuestro usuario o para nuestro paciente o para nuestro hijo o para la rehabilitadora. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa información. No les estoy diciendo que se vuelvan audiólogos, eso no es lo importante. Lo más importante es ser papá en caso de niños pequeños, o lo más importante es ser hijo en caso de mi papá que sea un adulto implantado. Eso es lo más importante. Pero los mapas sí nos dan una información vital, saber en qué programa está cada una de las estrategias o qué programa tiene en cada uno el programa que está en cada procesador es muy importante porque vamos a saber también qué actividades podemos hacer. Entonces, sí les sugiero y les recomiendo que después de cada programación tengan sus mapas. Seguimos con los pasos básicos de inspeccionar el equipo, realizar una revisión del micrófono, reemplazar sistemáticamente cada una de las partes en caso del Neptune. La inspección visual también en el Neptune es fundamental, entonces mirar cómo está el procesador, cómo están los cables, si están en cables intactos, si están fracturados, si tienen algún huequito, mirar cómo están los puertos, cómo están los conectores, cómo están las alarmas y verificar cada una de estas partes. Acá tenemos el Neptune. Regálenme un segundito que tengo que mover acá en la pantalla. Ya. De hecho, una pregunta que pena molestarte. El cable. Vamos al final de la charla vamos a hacer las preguntas para que todos podamos escuchar y todos participemos. Gracias. El Neptune. Miren, otra parte importante es la colocación del cable. El cable, como les digo, debe de ir la parte dorada con la parte dorada del cable. ¿Por qué lo digo? Porque algunas veces lo colocaban en la entrada del conector del auxiliar y ahí no va a recibir señal. Entonces sí debemos tener como esos cuidados especiales de colocar dorado con dorado, que es generalmente lo que le digo a los papás para que no se les olvide y sobre todo a papás primerizos. Y otra parte de los errores que generalmente cometíamos, porque a todos nos ha pasado, es colocar la parte del cable del procesador en la antena y el de la antena en el procesador. Se colocaba al contrario. Entonces, entraba un poquito a la fuerza, pero entraba, pero además no escuchaban. Entonces, ahí uno dañaba el cable y dos, pues no iba a funcionar el procesador. Entonces, sí les recomiendo tener mucho cuidado con la colocación de los cables en los procesadores Neptune. El procesador Neptune tiene un micrófono, como les decía también, es una antena hidrofóbica, o sea, fue la primera antena que repelía el agua, entonces la podíamos utilizar con agua, o teníamos otra antena que también se puede utilizar en el ambiente seco, en el aula de clase, en la casa. Entonces tiene dos antenas y tiene dos cables, uno para el agua y el otro para el clima o el ambiente seco.
Entonces, esa parte también es importante. Tiene un puerto que generalmente se usa para colocar el sistema FM. Bueno, les iba a mencionar, acá se alcanza a ver, sí. Entre el volumen y la sensibilidad, ustedes van a encontrar un botoncito, o no un botoncito, una luz. Esta luz siempre va a tener un color, el color verde, pero a veces el color cambia a rojo. Y es cuando me llaman y me dicen, Daisy, el niño no me está escuchando. ¿Pero qué hago si esto me sucede un domingo? Yo no puedo dejar sin escuchar a esta persona con implante coclear. Entonces, cuando ocurra eso es porque esta parte superior no hace buen contacto con la parte inferior. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apagarlo de este botón, bajar todo el volumen, vamos a bajar todo el volumen, lo volvemos a conectar y lo encendemos y subimos nuevamente el volumen para las 12. Y ahí se va a lograr la conexión entre estas dos partes y la persona va a poder escuchar. Sucede mucho, pero los papás no saben este manejo. Entonces, sí es importante que lo tengan, que lo sepan y lo pueden hacer. No hay necesidad de una audióloga, no hay necesidad de esperarse hasta el otro día, no hay necesidad de dejar a la persona sin escuchar, porque ustedes mismos lo pueden hacer. Tenemos luces o LEDs que nos indican siempre cada una de las situaciones. En el Neptune la vamos a encontrar aquí en un botón como de goma. Ahí vamos a encontrar esas luces y vamos a encontrar luces rojas, naranjas y verdes. La roja realmente es de alarma, porque algo sucede con el sistema, entonces tenemos que mirar qué está sucediendo con el sistema. Generalmente es porque el cable está roto, entonces no hace contacto entre el procesador y la antena, entonces genera esa alarma roja. La naranja siempre la vamos a encontrar como batería. Si la batería se va a agotar o si la batería está descargada, genera la luz naranja. Y la verde es porque la señal está entrando fuerte y clara. Entonces es importante tener esas luces indicadoras presentes. También genera unos bips. Esos bips son importantes para poder saber qué está sucediendo y sobre todo se dejan encendidos cuando tenemos pacientes pediátricos. La revisión del micrófono en el Neptune. Entonces, como vimos en el Harmony, teníamos un dispositivo en el cual colocábamos nuestro T-Mic y nuestro procesador. Era como una caja un poco más grande, un poco más dispendiosa. Acá ya vamos a ver que para verificar el micrófono solamente necesitamos un manos libres que se conecta directamente al Neptune y vamos a escuchar. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. El Neptune en su parte trasera tiene 3 rayitas. Cada rayita corresponde a un programa. Pero al final vamos a encontrar un triángulo. Ese triángulo corresponde a saber verificar el micrófono. Ahí con ese triangulito vamos a verificar el micrófono. Entonces corremos este botón hasta el final, donde va a llegar al triángulo, y ahí en el triángulo vamos a poder verificar el micrófono. ¿Cómo lo vamos a poder verificar? No vamos a colocar el micrófono aquí pegado a la boca, porque cuando yo hablo sale aire, y al salir aire se va a distorsionar el sonido. Este micrófono siempre lo tenemos que colocar aproximadamente a 30 centímetros de la boca. Y además, el micrófono tiene que escucharse claramente, no tiene por qué escucharse ningún ruido. Entonces, miren, el micrófono de la antena se coloca a 30 centímetros de la boca, yo con mis manos libres los estoy escuchando y comienzo a tocar el cable desde la punta de la antena, voy corriendo mi mano por cada uno de los segmentos del cable hasta llegar a la punta del procesador. Y de esta forma voy a saber si el cable está funcionando correctamente. Si yo escucho que el cable hace un ch o un traqueteo o un sonido de lluvia, debo cambiar el cable. Es porque el cable está defectuoso y lo debemos cambiar de manera inmediata. ¿Por qué lo tenemos que cambiar de manera inmediata?
porque así va a escuchar el niño. Ese que usted escuchó o ese taca, taca, taca que usted escuchó tan molesto, así va a escuchar el niño. Esto también lo tienen que hacer todos los días antes de que el preescolar, el niño, o si es una persona adulta, que la persona adulta se acostumbre a decirle a su pareja o a alguien que iba con él que le ayude a verificar las partes para poder salir confiado de su audición. Bueno, miren, entonces estábamos hablando del cable y el cable también tiene diferentes medidas. Si el cable les queda muy corto, el cable se va a fracturar y no les va a durar mucho tiempo. Y si el cable les queda muy largo, se van a enredar. Entonces el cable va a terminar roto. Así, así es. Entonces sí deben tomar, hay un metro, puede ser cualquier metro, puede ser, o puede ser el metro de Advanced Bionics, que lo pueden colocar desde la oreja hasta donde van a llevar el procesador, pueden medir y ahí aproximadamente ustedes saben cuánto es la medida ideal del cable. Tenemos cables de todas las medidas, para todas las edades, entonces sí es bueno que ustedes tengan su metro y siempre traten de comprar el cable que es el ideal para no tener este tipo de situaciones. En cuanto al cuidado y el mantenimiento, entonces consejos de la limpieza, el deshumidificador y también estar pues pendiente de los accesorios. Siempre guardar el procesador, la antena, el cable dentro de las cajitas que se les envían a ustedes o dentro del case que se les envía a ustedes para que eso no esté dentro de un bolso, dentro de una bolsa, esté dando vueltas con otras cosas. Entonces siempre debemos llevar esos estuches especiales para cada uno de sus procesadores. En cuanto a la limpieza, ¿qué les puedo decir? Utilizar un paño. Para las partes de las conexiones con la pila, utilizar un cepillo de cerdas suaves o un paño. Aquí hay una cosa que es muy importante, el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico no es tan fácil de encontrar en diferentes países, pero miren, el alcohol isopropílico les ayuda muchísimo, muchísimo a limpiar esas partes de conexión, sobre todo las pilas, los deja completamente limpios. Importante, si lo van a hacer ustedes, no se necesita cantidad de alcohol. Lo que se necesita es un cepillo de cerdas muy suaves y medio humedecer el cepillo y pasarlo por la parte de conexión de las baterías, por ejemplo, y ya, dejarlo secar y listo. No necesita cantidad de alcohol isopropílico. Tengan mucho cuidado con esto, por favor. Pero sí nos ayuda a mantener una buena conexión entre el procesador y las baterías, por ejemplo. En cuanto al deshumidificador, el deshumidificador es este, donde debemos incluir la antena, el procesador y las baterías, no las de Neptune no se pueden meter ahí, pero los otros procesadores sí. Este deshumidificador por dentro utiliza una pastilla. Esa pastilla tiene una duración de 2 meses. Es muy importante colocarle la fecha. Uno le levanta como un plástico que tiene, se le coloca la fecha y ahí vamos a poder estar verificando cuánto tiempo de vida útil nos queda. Si ustedes se pasan de esos 2 meses y me dicen, Daisy, todas las noches lo meto el deshumidificador, lamento decirles que no están haciendo nada. Lo único que están haciendo es guardando el procesador en una cajita que no les va a servir, porque ahí la pastilla ya no está sirviendo. Entonces, sí deben tener en cuenta que la pastilla solamente dura 2 meses y que deben colocar la fecha en el momento en que la destapan para tener un referente. Entonces, ese es el deshumidificador. En climas cálidos es excelente porque nos va a sacar toda esa humedad del medio ambiente y sí les sugiero colocarlo todas las noches. Los niños sudan mucho, nosotros los adultos sudamos mucho, las mujeres con cabello largo sudamos mucho y todo esto nos va a ayudar el deshumidificador. Pregunta. Esta herramienta, ahí la
donde es única y exclusivamente para cambio de imán. No se utiliza para abrir el procesador. Cuando abren el procesador con esa herramienta, terminan dañándolo. Me voy a devolver un poquito. A ver, me voy a devolver acá un poquito. Miren, cuando ustedes utilizan ese tipo de herramienta, porque es difícil abrir el procesador, no se daña solamente la parte del procesador como tal, sino se daña el sello hermético. Entonces, al dañarse el sello hermético, ustedes lo van a meter al agua y se les va a meter el agua. Por esa razón, no deben utilizar esa herramienta para abrir el procesador NEPTUNO. Esa herramienta única y exclusivamente es para abrir la tapa de la antena. Entonces, les sugiero que no utilicen esa herramienta para otras cosas. Esa herramienta es exclusiva para eso, para la antena. No exponer el Neptune a un calor extremo, ni al microondas, ni al secador de pelo, y guardar, como les decía, los componentes dentro de sus cajas o dentro de sus estuches adecuados. Llegamos a nuestro procesador NAIDA, y aquí es donde voy a rifar el cable, porque de verdad que sí quiero saber cuántos micrófonos tiene el procesador NAIDA. Lo escriba, es el primero que se gana el cable, lo tienen que escribir bien, no me pueden escribir cerca. 4. Diego, tiene que escribirlo. Tienen que escribirlo, si nadie lo escribe, nadie se gana el cable. Creo que es un buen premio. Para acá. 3. A ver, regálenme un segundito que acá están escribiendo todos. El primero que es... A ver, el primero que escribió, ¿quién fue? Lilia Rodríguez. Hola, Lilia. Sigrid, ¿puede hablar Lilia? Lilia, te vamos a activar el micrófono. Lilia. Hola. Perdón, Lilia Villalba. Lilia Rodríguez fue la primera que respondió 4. Perfecto. Bueno, ahorita contactamos a Lilia Rodríguez. Muy bien, Lilia, sí, efectivamente, son 4. A esto es que yo voy con los avances en tecnología. Los avances en tecnología, el Platinum tenía un solo micrófono, el Harmony tenía el mic, pero no tenía otra. Vamos avanzando en el tema. Naida. Muchos de los papás también me dicen, Daisy, ¿es verdad que el Naida tiene otras versiones? Sí, el Naida tiene 3 versiones realmente. Tiene el Naida Q30, el Naida Q70 y el Naida Q90. Y también me dicen, Daisy, cada uno tiene Daisy, algo qué diferente. pena, antes de seguir. Hugo, hasta el final puedo responder preguntas. Ya casi terminamos y te respondo todas las preguntas. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, tenemos 3. Naida Q30, Naida Q70 y Naida Q90. ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. El Naida Q30 vamos a manejar las mismas estrategias y las mismas configuraciones que veníamos manejando con otro tipo de tecnología. El Naida Q70
de acá un momento. Naida Q70 ya tiene otro tipo de mejoras, porque gracias a esa unión de Sonova, de Advanced Bionics y Phonak, tenemos esa versatilidad y esa maravillosa comunicación entre dos implantes o audífono e implante. Que miren, esto hace que las personas puedan lograr tener una escucha mucho mejor, una ubicación de fuente sonora ideal, una discriminación mucho más clara. Y con esto, teniendo dos implantes, vamos a poder hacer este tipo de programaciones mucho más específicas y mucho más detalladas. Entonces ya tendríamos otro tipo de situaciones, como lo llamamos QuickSync, que es la comunicación entre los dos implantes, el Duophone, que es poder hablar por el teléfono de este lado, pero también puedo escuchar por el otro, el Zoom Control, el WinBlock, el EcoBlock y el Zoom Relax. Todas estas son programas que podemos manejar en el NAIDA. ¿Por qué? Porque si también se acuerdan, vamos a ir avanzando en la tecnología. ¿Y cuántos programas podíamos tener en un Harmony? 3. ¿Cuántos programas podíamos tener en un Neptune? 3. ¿Y cuántos programas podemos tener en un NAIDA? 5. 5 programas que nos van a ayudar a cualquier ambiente, por más difícil que podamos enfrentar. Muchos decían, mire, cuando monto bicicleta, no, de verdad que no me gusta ese viento y ese que escucho en el micrófono. Ahora lo podemos controlar. ¿Cómo lo podemos controlar? Con un WinBlock. Ahí lo podemos controlar. Entonces las personas que ahora montan bicicleta se van felices porque ya no molesta el viento. Podemos ayudarles a mejorar y a darles ese confort de escucha. Daisy, no me gusta ir a la iglesia porque ese eco me molesta, me retumba, no escucho bien. Ah, no, tranquilo, podemos hacer un EcoBlock. Entonces podemos, en esos ambientes reverberantes de escucha que son difíciles, también lo podemos ayudar. Entonces, esas tipo de situaciones difíciles ya lo podemos controlar con NAIDA Q70. Y NAIDA Q90. NAIDA Q90 nos va a dar mucho más. Vamos a tener un ultrazoom, o sea que lo va a hacer automáticamente y nos va a ayudar también a controlar situaciones difíciles. Entonces, cada uno tiene algo específico. Miren todo lo que tiene el NAIDA. Tiene un estéreo zoom que mejora conversaciones 1 a 1 en ruidos, un auto ultrazoom, ese lo tiene solamente el Q90, que responde automáticamente a la discriminación del habla, el Zoom Relax, que suaviza los ruidos fuertes, entonces mejora en confort, el Auto Zoom, que es el High Resolution, el WinBlock, lo que les mencionaba ahorita, y el EcoBlock, las baterías, que también son baterías mucho más pequeñas, con menos peso, y este es un gancho electroacústico que se utiliza para otro tipo de pérdidas, que ese es otro tema, que si se los puedo dictar, los dicto, porque me encanta dictar charlas, entonces sería maravilloso poderlo ahondar ese tema, pero este sí también es de otra charla. En cuanto al T-Mic, entonces miren, ¿se acuerdan del T-Mic del Harmony? Este es nuestro T-Mic, mucho más ergonómico, con 3 tamaños diferentes, mucho más discreto, pero también de mucho más cuidado. Se puede romper fácilmente. Entonces sí debemos tener precaución con el T-Mic. Las baterías, tenemos todo tipo de baterías, desde las más pequeñas hasta las más grandes y hasta el Power Pack, que algunas veces me dicen, Daisy, el procesador le pesa muchísimo a mi hijo, ¿podemos tener unas baterías corporales? Claro que podemos tener unas baterías corporales con el Power Pack. Si van a hacer esa solicitud, sí tienen que hacerla con tiempo, porque no todos los distribuidores tienen el Power Pack. Entonces, esa sí es una sugerencia que les hago, si van a adquirir un Power Pack. Tenemos la Power 170, que es una maravillosa batería, porque además nos ayuda a colocar el Roger, es compatible con Roger 17 el receptor, entonces solamente es agregarle aquí el Roger
es liviano, es discreto y nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en el aula de clases, para poder discriminar mejor a la profesora. Entonces también tenemos una batería especial. Tenemos baterías que me voy de campamento y no tengo dónde cargar las baterías. Tenemos ese tipo de Zinc Battery Pack, que también nos ayuda a hacer eso. Entonces podemos llevar baterías desechables y lo podemos utilizar. Entonces tenemos muchas opciones y mucha versatilidad para poder estar en diferentes ambientes. No tenemos por qué decir no puedo, porque realmente tenemos de todas. Bueno, estas son las otras baterías. Tengan en cuenta que a veces me preguntan también si las baterías duran lo mismo para todos los usuarios. No, las baterías duran dependiendo del tipo de programación de cada usuario. Cada usuario necesita una programación diferente, todos procesamos la información diferente, entonces todos necesitamos un mapa diferente y dependiendo de ese mapa, la utilización de la batería va a ser de mayor cantidad o de menor cantidad. Bueno, aquí les muestro nuestro procesador y como decíamos, tenemos 4 micrófonos. Tenemos acá ubicados en la parte superior 2, en la antena tenemos 1 y en el T-Mic tenemos otro. Entonces ahí tenemos nuestros 4 micrófonos. Tenemos un cable que gira 360 grados, lo cual nos ayuda a que el cable no se tuerza y no se fracture. Tenemos nuestro botón LED con los mismos colores verde, naranja y rojo, lo cual nos ayuda muchísimo a identificar qué pasó o qué daño tiene. El botón de cambio de programas, acá lo vamos a encontrar y como les decía, podemos tener opción hasta de 5 programas diferentes. Nuestras LED naranja siempre nos va a indicar batería, en el NAIDA también nos va a indicar batería, en el NAIDA el color verde también nos va a indicar cómo está el procesador, si le está entrando bien la señal, si tiene un programa o si no tiene programa, si está vacío. Entonces ese también es de la misma forma que los otros procesadores. Y el rojo definitivamente nos indica si hay algún error, como por ejemplo que coloquemos el procesador del lado derecho en el lado izquierdo y el izquierdo en el derecho. Entonces van a decir qué pasó, porque la luz roja va a comenzar a moverse rapidísimo, lo cual nos está indicando que colocamos el procesador del lado que no era. ¿Cómo vamos a chequear esos micrófonos? Lo vamos a chequear. Este es el probador, el listening check. Si hacemos un recorrido por esa historia con la cual yo comencé, miren cómo vamos a mejorando, o no mejorando, pero sí en tamaño, mejorando en tamaño, para que sea cada vez más versátil, para que uno lo pueda llevar en un estuche, en la cartera, y poder verificar ustedes mismos su procesador. Entonces, este es el listening check, este es el manos libres, y de esta forma vamos a poder saber cómo está escuchando nuestro familiar, o nuestro hijo, o nuestro papá. Entonces, es mucho más fácil. No todos en la entrega del kit inicial lo traen. Hay diferentes configuraciones, depende del país, depende de otras situaciones, entonces sí es importante que lo adquieran. Yo sé que las cosas de implante no son económicas, pero sí es muy importante que adquieran este tipo de listening check para su mayor tranquilidad. Entonces, este es el listening check del NAIDA. El cambio de cada una de las partes, como les indico. Los cables son uno de los accesorios más frágiles que vamos a encontrar. Evitar torcerlos, evitar que queden torcidos en el momento de colocárselos. Siempre busquen como esa curvatura en U perfecta para que los cables no se dañen y así evitar también interferencias. Nuestra antena, entonces acá vamos a hablar un poquito de la antena que no hablamos mucho en el Neptune, ya tenemos esa antena Aquamai también en el NAIDA, entonces tener en cuenta que si se rompe el imán dentro de la antena, ustedes van a mover la antena y se va a generar como un ruido, entonces ustedes van a decir, la antena antes no sonaba nada, o sea, hace un tic, 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 y después de que se rompa el imán se va a generar un ruido y muchas veces por esa razón me consultan diciendo, hay un ruido en la antena que
La antena Aquamai es compatible con NAIDA y con Neptune. La antena UHP, que es la del otro ambiente, la de un ambiente seco, es compatible con Platinum, Harmony, Neptune y NAIDA. Y se pueden presentar daños en ese momento. Si se presentan daños, puede generar parpadeo, distorsión, silenciamiento, o también muchas veces puede interferir hasta en la vida de la batería. La batería puede acortarse. Esta es la herramienta que también les decía, que es de la extracción para abrir la tapa y extraer el imán. Entonces, con esta herramienta es la que utilizamos. Debemos colocar la herramienta entre la antena y el cover o la tapa, teniendo en cuenta que no se vaya a introducir dentro del hueco de que se coloca el cable, dentro de ese conector, porque la pueden fracturar. Entonces, la colocan entre la tapa y la antena y se puede abrir. Al abrirla van a encontrar este imán que es muy frágil, que si se llega a pegar en la parte inferior de esta herramienta se puede terminar partiendo. Estos imanes son supremamente frágiles, entonces sí les sugiero que no los vayan a tomar con la parte inferior de la herramienta porque se puede partir el imán. Entonces sí les recomiendo tener cuidado con eso. En cuanto a los imanes, como estábamos hablando al comienzo, tenemos diferentes, entonces es importante ir paulatinamente teniendo cuidado con el colgajo, que no vayamos a causar daños, porque podemos lacerar la piel, como les explicaba, o sea, podemos causar una herida y podemos llegar a otros tipos de situaciones, hasta médicas nos han llegado, porque generalmente no, que es que se le cae mucho, que es que no le pega, y no, estaba bien, lo que pasa es que a veces uno quiere como mayor imán y esto puede causar algún daño. Bueno, en cuanto a las baterías también les puedo decir que no esfuercen la batería dentro del procesador, lo pueden terminar de dañar, puede estar oxidado y este puede ser el impedimento para colocar bien la batería. No dejen contacto con metal las baterías. Miren, esto es para cualquier tipo de batería, no solamente para baterías de implantes. Si ustedes meten una pila dentro del bolso y la dejan con monedas, con llaves, eso en la fricción genera calor y al generar calor eso se puede estallar. Entonces no solamente es con baterías de implantes, con todo tipo de baterías. No deje cargando toda la noche las baterías, no es lo ideal. Es importante que ustedes estén verificando la carga de las baterías. Utilicen las baterías en rotación. Se les entregan varias baterías, colóquenles un número y vayanlas rotando poco a poco para tener un desgaste general y similar en cada una. Las baterías del NAIDA traen una tapa. No la boten. Siempre que terminen de cargar la batería o que se descarga, siempre colóquenle la tapa para evitar daños en la batería. Bueno, y las baterías se pueden colocar en el deshumidificador. No hay contraindicación. ¿Al tiempo con el equipo? LED alrededor de las baterías, entonces vamos a encontrar una que es azul, que está cargando, una verde que está completamente cargada, y si ustedes ven una luz roja es porque hay una falla en ese cargador o en esa batería. Entonces sí tienen que pues ir donde su audiólogo o al centro para que lo miren y si es necesario cambiarlo. Acá podemos aplicar el alcohol isopropílico en estas diferentes partes, en el cargador, en las baterías y en el procesador, siempre con un cepillito de cerdas suaves y muy, muy poquito, o sea, es medio humedecido nomás. En el medio también ya estamos encontrando otro tipo de deshumidificador, que es el CEDIS, que no utiliza tabletas, sino solamente rayos UV, entonces también lo pueden encontrar en el mercado y lo pueden utilizar. En cuanto a la longitud de los cables, reitero nuevamente tener en cuenta la longitud para cada uno de los usuarios. Todos tienen medidas diferentes. Entonces sí es importante que ustedes sepan la medida exacta para evitar rupturas,
partidas, etc. Bueno, en cuanto al NAIDA también encontramos más tecnología, que es la app. La podemos descargar en el celular y es muy fácil de descargarla. Realmente yo la tengo y uno puede colocar ahí cable. Inmediatamente le sale qué debo hacer con el cable o si tengo alguna dificultad con el cable, qué puedo hacer. Entonces es muy útil, es de fácil acceso y la pueden encontrar. O sea, la pueden descargar en cualquier lugar porque no es tan pesada, entonces tampoco ocupa mucha memoria. Entonces es muy fácil, muy interactiva, ¿no? Y pues se puede llevar a todo lado y nos saca de apuros. Acá tengo unos ejemplos de la retención, es decir, a veces se nos cae muy frecuente el procesador por las orejas de los niños, sobre todo que son muy pequeñas o muy frágiles. Entonces sí se les sugiere colocar algunas bandas para poder sujetar mejor ese procesador y que no estén cayéndose frecuentemente. Muchos me preguntan por esto. ¿Le podemos colocar no sé, el espiral? Miren, muchos lo utilizan realmente, es una cosa que a diario me preguntan, entonces lo pueden utilizar siempre y cuando no manipulen el cable, es decir, no le apliquen nada, no le apliquen pegantes, siliconas, hilitos, nada de esto, o sea, nada de esto, lo único sería el espiral, colocarlo y ya. Algunos papás les han funcionado muy bien, soy sincera. Hay otros que me dicen no, me ha dado la misma, no lo volví a utilizar. Depende, yo creo que depende de cada uno y de cada manejo que se le dé y de las edades de los pacientes. No todas las edades son iguales, o sea, un niño de 2 años es muchísimo más inquieto que un niño de 7 años. Entonces, dependiendo también del usuario que tenga el procesador. Acá tengo otros ejemplos de protección y retención. Y llegamos a la parte acuática, que también lo tiene el NAIDA. Entonces tenemos el Aqua Case y el Aqua Kit. El Aqua Case es realmente el estuche o la caja en plástico y el Aqua Kit viene la caja, viene el cable y viene la antena. Para colocar el procesador dentro del Aqua Case necesitamos una pila pequeña, una pila 110. Si ustedes lo van a colocar con una pila 170 no les cabe. Entonces deben tener en cuenta ese punto. Y la otra sugerencia que sí les hago, que otra vez reitero, es importante que ustedes tengan los mapas de sus hijos o de la persona, del familiar. ¿Por qué? Porque necesitamos un programa para el micrófono de la antena. Si no tienen micrófono de antena, pueden colocarle el Aqua Kit, pero la persona no va a quedar escuchando, porque el micrófono va a quedar tapado por el Aqua Case. Entonces, sí es importante que ustedes tengan un mapa para la antena especial y para sus actividades acuáticas. Recuerden que podemos hacer 5 programas, entonces dentro de esos 5 programas podemos tener uno para actividades de agua. Bueno, muchas gracias. De verdad que me encanta estar con ustedes, me encanta poderles enseñar, me encanta poderles transmitir. Servicio al cliente siempre va a estar pendiente de ustedes. Nos pueden llamar, nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes. En Navidad recibí muchísimos mensajes de ustedes, los cuales también les agradezco. Antes no estaba Servicio al Cliente Latinoamérica, realmente llevamos poco, pero el trabajo ha sido gracias a ustedes. Entonces, nada, seguimos en contacto y Daisy, feliz tarde y feliz noche. Daisy, hemos disfrutado muchísimo de tu conferencia. Queremos dar unos minutos para alguna de las preguntas que justamente en medio de tu conferencia han aparecido y que seguramente los papás quieren hacer algunas más. Te leo algunas que son muy interesantes de poder responder. Fíjate que queda justamente, comenta que el imán de su hijo se pone fuerte en la cabeza y le duele. ¿Qué recomiendas hacer? Es el imán del Neptune. Bueno, si le duele, sí necesitamos cambiar el imán por uno de menos, o sea, por menos poder, porque si le está doliendo, sí es un signo que debemos tener en cuenta.
Totalmente, un signo de alerta muy importante. Gracias, Daisy. Leonardo Reyes aquí pregunta que en su procesador NAIDA, el TMI, se le ha partido el tubito por donde pasa el cablecito. ¿Qué cuidados más precisos tú le recomiendas para disminuir que se rompa? Bueno, se le rompió una oportunidad, pero ¿qué le recomiendas? Vean, lo que les decía, el T-Mic del Harmony era un T-Mic grueso, el T-Mic del Naida es un T-Mic mucho más ergonómico, pero también mucho más delicado. Entonces, cuando lo colocan, colocar siempre primero el T-Mic y luego el procesador, no colocar el procesador y luego organizarme el T-Mic, porque en esa organización se alcanza a voltear y se fractura. Entonces, siempre coloquen primero el T-Mic y luego el procesador para no ejercer ningún otro movimiento que pueda causar daño al T-Mic. Perfecto. Una pregunta que Sí, Paula Vargas en relación a sí, su sí. Perdón. El T-Mic de esta persona que me está escuchando está dentro de los periodos de garantía. Nada, me escriben y lo cambiamos por garantía, no hay ningún problema. Importante, Leonardo Reyes, para que consideres eso, si nos escribas al mail que estamos mandando en este momento. Gracias. Hablando sobre el mismo tema, el TIMAI, Paula Vargas tiene una pregunta muy interesante. ¿A qué edad recomiendas el uso del TIMAI? Por ejemplo, en su bebito tiene 2 años y se lo colocaron desde los 10 meses. ¿Qué opinión tienes? ¿Nos podrías dar alguna sugerencia, Daisy? Miren, si el procesador está bien colocado, si el procesador no se les cae, si está, o sea, si tenemos una buena adaptación, maravilloso que lo pueda seguir utilizando. Fantástico. Diego Alejandro tenía una duda en relación a dejar las pilas del equipo y el equipo mismo dentro del deshumificador. Si es un equipo NAIDA, pueden dejar las baterías, no hay problema. Como les decía, en el manual del usuario también lo recomiendan. Entonces, no le veo ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las preguntas que han surgido a lo largo del curso. Agradecemos mucho realmente a esta hermosa familia AV que estamos reunidos el día de hoy y que nos vamos a seguir reuniendo. De hecho, los queremos invitar para nuestra próxima capacitación el día 18 de marzo con el tema en relación cómo pongo límites a mi hijo. Los esperamos, muchas gracias a todos y damos por finalizada esta capacitación. Cualquier duda, no dejen de escribirnos a servicio.avilatan@advancedbionics.com. Gracias a todos. Adiós, Gracias, que estén muy bien.